Está con nosotros el senador Frente Amplista Mario Vergara. Senador, buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes y la teleaudiencia. El senador Gandini ha sido de los que ha dicho incluso que es partidario de no votar la rendición de cuentas, y hoy incluso nos dijeron que se va a tomar una decisión en común, que no va a quedar al libre albedrío de cada legislador. Pero arranquemos por ahí, porque en definitiva hay una serie de afirmaciones allí que capaz que quiera responder a eso. Bueno, sí, efectivamente, si vota o no vota la rendición de cuentas no va a tener mayores efectos prácticos en primer lugar. Pero bueno, hay una tradición en Uruguay, ¿verdad? Que por la Constitución el gobierno que entra tiene que presentar la rendición de cuentas del último año del periodo anterior, del gobierno anterior. Y hay una tradición de hacer un cierre, sobre todo cuando se trata de una rendición de cuentas de un único artículo que lo que tiene son números, ¿verdad? Pero allá estaba previsto que votáramos hoy, en principio, eso, y como bien usted dice, bueno, la coalición de gobiernos no estaba hoy en condiciones de votar a favor o en contra, lo que ellos obviamente tienen una dificultad para decidirlo, y por lo tanto esto se va a hacer recién la semana que viene. ¿Está hecho, capaz que personalmente, la evaluación de qué pasó en los últimos 2 años y en el último particularmente, se fue de las manos? No, bueno, son procesos que se han ido dando en los últimos años con un fuerte enfriamiento de la economía global y con situaciones de crisis en la región, ¿verdad? En el marco también de algunos gastos que son sobre todo esos gastos que los economistas llamamos no discrecionales, es decir, gastos rígidos que no dependen de las decisiones del gobierno año a año, sino que están en base a reglas que están fijadas o en leyes o en la Constitución, como el tema del ajuste de las pasividades. Esos son básicamente los factores que explican el incremento principal del déficit. Algo que nos preocupa, por supuesto. Hace años el gobierno Frente Amplista pautaba la preocupación por el tema del déficit y que hay que seguir trabajando en la dirección de morigerarlo, ¿verdad? Pero lo que nosotros sí hoy fuimos enfáticos es que, tal como acabamos de ver en las dos intervenciones previas, hay un intento de instalar un relato de parte del nuevo gobierno de que el Frente Amplio ha dejado un país en debacle, un país en ruinas, un país en donde todo empeora. Y ahí sí nosotros dimos una discusión fuerte, porque el indicador que se mire prácticamente podemos mostrar que hoy el país tiene muchas más fortalezas en todos los terrenos, incluidos el macroeconómico, incluida la fortaleza financiera del Estado, que en relación a cuando el Frente Amplio comenzó a gobernar. Que se hace una pintura de estos últimos tiempos en donde sí ha habido algunos deterioros, pero se ignora las enormes ganancias de bienestar y equidad que ha habido en todos los años anteriores, de alguna manera distorsionando el mensaje en cuanto a, cuál es el resultado en general de los gobiernos frente amplistas. Lo entendemos como parte de un juego político legítimo, por eso también es legítimo de parte nuestra reivindicar que el Uruguay que entrega el Frente Amplio, sin duda, tiene muchas más fortalezas en todos los terrenos que el Uruguay que el Frente Amplio tomó a la hora de iniciar su gobierno. Sí, nosotros lo miramos de afuera, y cuando digo nosotros decimos la gente, ¿no? No. Bueno, sería que el Frente Amplio hubiera entregado el país peor que después de la salida de la crisis en el 2005, No, pero incluso comparando con indicadores previos a la crisis. Hay un montón de indicadores previos a la crisis. Después hay otras cosas que cantan solas, que es, por ejemplo, el gobierno critica algunas cosas, pero usa las fortalezas para la emisión de... En primer lugar, nosotros obviamente comparamos con 2004 porque es el año previo. Sí, es donde pero entraron. Yo recuerdo que el actual gobierno decía que en 2004 ya estábamos lo más bien. Ya estábamos creciendo, ya se había superado la crisis, ¿verdad? Pero dejemos esa chicana de costado. Si comparamos con muchos de los indicadores previos a la crisis del 2002, el Uruguay de hoy sin duda tiene muchas más fortalezas en bienestar, en equidad y en derechos. Y lo otro que usted decía también es cierto. Muchas de las medidas que entendemos que el manejo que ha hecho el gobierno de la pandemia en lo sanitario ha sido correcto, pero una buena cantidad de las medidas que tomó las pudo tomar porque había un fortalecimiento de la institucionalidad del Estado. Mucho de ese fortalecimiento se debió a las estrategias de política económica del Frente Amplio. La conectividad, el plan Ceibal, el fortalecimiento de la comunidad científica. Bueno, préstamos que estaban ahí esperando, además. Los préstamos contingentes de los organismos internacionales. No es que yo le esté levantando centro, es que son cosas objetivas que estaban ahí. Y la fortaleza financiera. Pensar que sale el gobierno a colocar títulos y lo hace de manera exitosa, y eso es muy bueno,
porque se manejaron unos meses de pandemia, está claro que esa no es la razón. Los inversores que ponen la plata, que te prestan a buenas tasas de interés, evalúan que el Uruguay es un país sustentable, es un país con fortalezas en lo macroeconómico, en lo financiero, en lo social, en lo institucional, en lo político. Si no, no te prestarían. Por lo tanto, creo que está claro que hay un montón de fortalezas construidas, algunas que venían de larga data. Nosotros no tenemos una visión de que el mundo empezó en el 2005, pero no hay dudas de que ha habido un fortalecimiento muy importante, sobre todo de las capacidades del Estado y de las políticas públicas durante los 15 años de gobierno Frente Amplista. Se cambian algunas condiciones para lo que se denomina la residencia fiscal. Desde el oficialismo se nos dice que es una oportunidad para el país de que se instalen acá capitales. ¿Y ustedes qué dicen? Que no, que tal como está planteado en los decretos que ya modificó el Poder Ejecutivo y en el proyecto de ley, que lo que hace es ampliar lo que se llama la vacación fiscal, o sea, un tratamiento tributario beneficioso a quienes adopten la residencia fiscal en Uruguay. En realidad los mecanismos de residencia fiscal no son mecanismos de promoción de inversiones. Son mecanismos en donde los estados lo que hacen es identificar a quién le tienen que cobrar impuestos. Y acá usted dice que se hace al revés. No para dejar de que paguen, que dejen de pagar impuestos en otro país. Ahí es donde nosotros tenemos una visión diferente. Nos retrotrae a momentos en donde el Uruguay se planteaba como una plaza financiera de benevolencia tributaria para no sé, para favorecer de repente a extranjeros de países vecinos. Pero yo quiero decir una cosa que es la que más me preocupa y que es la que está en el proyecto de ley que estamos estudiando y que estamos en contra de lo que se ha planteado como vacación fiscal. Primero, para hacerse, ahora han relajado tanto las condiciones que con alguien que viene a comprar... Relajar de distensión. Relajar de aflojamiento, ¿no? Porque puede ser que es un relajo. Por no, eso. no, de relajar en el sentido de aflojar, de ablandar las exigencias. Que si alguien compra un inmueble, una casa en Carmelo, ¿verdad? Por $380.000 y se queda 2 meses por año en el país, o sea, viene a vacacionar básicamente, ya se le puede otorgar la residencia fiscal. O sea, son condiciones que a nivel internacional no son nada bien vistas, y lo peor del proyecto de ley en realidad es que esta vacación fiscal, que es como un tratamiento fiscal que procura atraer supuestamente a alguna inversión, reitero, una inversión que puede ser comprar una casa, o sea, ahí no hay inversión, o instalarse al país, quedarse 2 meses por año no es radicarse en el país, se le extiende también a los extranjeros que ya tienen la residencia fiscal, que ya tuvieron esa vacación fiscal, sin ninguna contrapartida. No vemos ninguna razón por la cual el Estado deba sacrificar impuestos a extranjeros que tienen residencia fiscal hace 5, 6, 7 años y que sin ninguna contrapartida se les tiende 5 años más un tratamiento beneficioso en el terreno tributario. Apelo a su honestidad intelectual, en la que creo. Gracias. Usted decía, hay cosas que nos retrotraen al país paraíso fiscal. Situémonos en el gobierno que asume en marzo del 2005. Entre el 2008 y 2011 hubo un pequeño boom, alguien me dice un mediano boom de la construcción en Punta del Este. Hay áreas enteras hacia el este, un par de kilómetros adelante de San Rafael hasta la Gorgorita, que es la curva hacia los puentes, que se construyeron, yo no sé si no miles de apartamentos. Eso lo vio algún jerarca argentino, es lo que dicen, y le dijo a Cristina Fernández, ¿vos te diste cuenta de esto? Va Cristina Fernández, según lo confiesa el propio Timerman un día públicamente, va a la OCDE y nos mete en la lista gris. Estoy haciendo una grosería, una caricatura para que se entienda. El gobierno del Frente Amplio cambia una cantidad de cosas, salimos de la lista gris. Drásticamente. Cambia, pero ustedes cambiaron porque los denuncian en la OCDE o en algún momento. No. Pero nosotros fuimos críticos toda la vida del enfoque del Uruguay, pero plaza financiera. ¿Disfrutaron de esos 3, 4 años de explosión de la construcción? No, hubo cambios desde antes. Los organismos que evalúan, por ejemplo, el marco normativo de la prevención del lavado de activos, hizo un informe en Uruguay en 2002, otro en 2006, que eran bastante malos. Uruguay empezó a trabajar en 2006 para cambiar el marco normativo, que hacen que en 2009 la evaluación de Uruguay ya sea muy buena.
Y el año pasado hay otra en donde también es muy buena, porque ha habido una construcción consciente de un marco de prevención de lavado como no había en el pasado. Es en base a un enfoque, a una visión. Nosotros queremos que el Uruguay se inserte en el mundo de manera saludable, como un país cooperante y como un país transparente. Pasó eso en materia de lavado de dinero, como también pasó en lo que ha sido toda esa vara que cada vez ha sido más alta de exigencias con respecto a la información tributaria, ¿verdad? Al intercambio de información y a la erosión de los secretos bancarios. Uruguay ha avanzado en esa dirección, impulsado por los gobiernos del frente, porque en muchos de estos casos lo que en su momento era la oposición era reticente a avanzar en esta dirección. Y eso nos permite también tener una buena evaluación de la OCDE, en este caso, con respecto a cuál es la normativa y el accionar del Uruguay como país que intercambia información tributaria con transparencia. Entonces el Uruguay tiene un buen sello con respecto a las normas de lavado, que hoy va a estar empeorado por algunas normas que salieron en la ley de urgencia, un buen sello en materia de transparencia tributaria, que va a estar empeorado por estos cambios en las normas de residencia fiscal, así como tiene un buen sello en materia de grado de inversión en lo financiero. Son sellos de credibilidad, de reputación del país que no podemos arriesgar y lamentablemente con este tipo de normas que parecen chiquitas empezamos a estropearlos. Bien, quedó por ahí porque si esto fuera un debate seguramente desde el oficialismo dirían que está haciendo futurología diciendo que va a ser perjudicado, va a ser perjudicado. Se lo pregunto, ¿usted considera que...? Déjame poner un ejemplo, un minutito. Digo, lo que quiero preguntar es si seremos observados, si habrá algún tirón de oreja. Y ojalá que no, nadie lo quiere, vamos a entendernos, pero hay cosas que parecen, por ejemplo, en la ley de urgencia se aprueba que ahora los uruguayos podemos hacer transacciones en efectivo de más de $100.000. Hasta. Es hasta 107, 108 mil, son 1 millón de unidades indexadas. Pongamos $100.000, un auto de alta gama, en billetes. Me pregunto si ustedes, la audiencia, realmente está pensando en, tengo $100.000 en billetes abajo del colchón y estoy deseando ejercer mi libertad de usarlos en efectivo para ir a comprarme un auto de alta gama. O sea, realmente esa norma claramente va a ser observada por los organismos internacionales porque no tiene justificación. Además de preguntarnos para quién se está legislando. Evidentemente para la inmensísima mayoría de los uruguayos no, porque los uruguayos no tienen normalmente $100.000 abajo del colchón. ¿Estando de acuerdo con esos $5.000 no era muy bajo? Puede ser, pero pensemos en un monto razonable. Porque puede estar el que compra un auto de $8.000 y no está bancarizado. $10.000 podría ser una cifra razonable porque es la que en el marco de las condiciones de lavado se exigen ciertas... Podría ser 10.000, bien, 100.000. ¿Para quién estamos legislando? ¿Quiénes son los que realmente pueden hacer una transacción con $100.000 en efectivo? Y a lo que iba con respecto a cómo nos van a ver de afuera con eso, el año pasado, cuando justamente el Gafilat, el organismo que nos evalúa en lavado de dinero, nos hace una buena evaluación, uno de los puntos fuertes de su evaluación eran las restricciones que Uruguay tenía a la utilización de efectivo. Y eso lo estamos erosionando. Y eso nos va a costar una observación, no tengo dudas. Como es un informativo, siempre me quedo con 20 preguntas, pero ¿le están cobrando a Washington Abdallah en el Frente Amplio algunas cosas que ha dicho en estos últimos años? No, honestamente debo decir que hay visiones diversas en el Frente con respecto a este tema. Va a haber una decisión de bancada. ¿Usted lo votaría si fuera en libertad de acción? No vale la pena entrar en ese juego. O sea, la bancada resolvió no acompañar... Lo que sí es cierto es que hay gente que votaría. Sí, porque a veces uno qué importancia le da a dichos en el terreno político y demás, y cuando uno ve además que... Porque, a ver, el Frente Amplio ha votado un conjunto de venias, como las ha votado el gobierno, en el marco de un acuerdo político. Cosas históricas. Está en el marco de un acuerdo político. Los embajadores políticos no están dentro de ese acuerdo político. Está claro. Yo le quiero decir lo siguiente. No hubiera votado con muchas más ganas alguna venia que voté en base a ese acuerdo político que la venia del doctor Abdallah. ¿Habría que bajar a Sendoya por este proceso judicial? El Frente Amplio no lo tiene que hacer. El compañero Sendoya evaluará, obviamente, porque él es responsable políticamente, ¿verdad? Pero primero, quiero aclarar que
no vemos nada claro todo esto que está pasando, que es una generación, ¿verdad?, de ruido en muchos casos para nuestra visión, sí. por lo menos hasta lo que hay hasta el momento. Bueno, hay un funcionario que se quiso tirar de suicidar, hay otro que... ¿Le vamos a echar la culpa a Sendoya de eso? No, digo que algo pasa, digo, yo no me voy a querer tirar del canal del techo si no pasa nada. Bueno, está, pero acá estamos hablando de identificar delitos concretos sobre personas concretas, ¿no? Mario, muchísimas gracias. No, un gusto, pero reitero, ya se verá qué pasa con el proceso de Sendoya. Yo creo que lo que hay que hacer no creo que hasta el momento haya nada sobre lo cual se pueda cuestionar en el terreno ético. No hay nada por ahora. Hay que ver si hay delito o no. Pero que al lado de eso, todo sector político hace una evaluación política de la conveniencia de avanzar en el proceso de una manera u de otra. Un gusto como siempre. Ha sido un gusto.